Hola a todos, bienvenidos al canal MeteoWindy. Hoy, jueves 13 de mayo, quiero hablaros de cuáles son las 6 condiciones necesarias para que se forme cualquier ciclón tropical en cualquier parte del mundo. Veréis que es un vídeo muy interesante porque nos va a ayudar a entender claramente cuando ahora empiece la temporada de huracanes en la zona del Atlántico y también en el Pacífico Oriental, si se dan las condiciones, y es bueno que las sepamos cuáles son, para que realmente se formen ciclones tropicales. Así que muy atentos porque el vídeo va a ser muy interesante y muy didáctico. Primero, quería comentaros que vamos a utilizar un caso real, es el caso de ahora mismo la Inves 92A, que está situada, como estáis viendo, prácticamente aquí en esta zona del Océano Índico, al suroeste de la India, y que probablemente, debido a que las condiciones se dan en esa zona, se va a formar un ciclón tropical, como estáis viendo en la proyección para los próximos días, y la intensidad notable que va a tener. Queríamos entonces enumeraros en primer lugar cuáles son esas 6 condiciones. Mirad, en primer lugar, la temperatura que tiene que tener el mar, no solamente en superficie, sino más o menos a unos 50 metros de profundidad. La segunda es la ubicación donde tiene que producirse la formación de ese ciclón. En tercer lugar, que tiene que haber una perturbación preexistente, es decir, algún tipo de zona de inestabilidad, de tormentas, para que pueda generarse luego el ciclón. Cuarto, la cizalladura del viento. Quinto, la humedad que tiene que haber. Y sexto, que tiene que haber una troposfera, o que tiene que haber una atmósfera que neutralmente sea estable o inestable. Luego os explicamos lo que es esto. Vamos con los primeros requisitos. Mirad, en primer lugar deciros que, bueno, a diferencia del vídeo que hicimos el otro día, que hablamos de las tormentas eléctricas, recordáis que mencionábamos 3 requisitos. Claro, las tormentas eléctricas requieren 3 requisitos, por eso no es igual que un huracán o un ciclón tropical. Los ciclones tropicales requieren como mínimo, como estáis viendo, 6. Por eso no hay tantos ciclones tropicales como tormentas, es decir, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Fijaros la situación que ahora mismo hay en el Océano Índico para que vosotros veáis exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Mirad, en primer lugar, la temperatura del mar. Mirad, la temperatura del mar ahora mismo en el punto donde más o menos está la Inves 92O, que es esa perturbación que probablemente se transforme en un ciclón tropical, está entre 30 y 31 grados. Luego, por lo tanto, condición que ya será necesaria para que realmente se produzca una evaporación lo suficientemente alta y grande como para que haya humedad y al mismo tiempo se pueda formar, como os he dicho, ese ciclón tropical. Pero es que además se espera que esa temperatura de 26 grados al mismo tiempo se forme, como vais a ver ahora a continuación, o esté esa temperatura a por lo menos 50 metros de profundidad. Sería lo ideal para la formación del ciclón. No es totalmente imprescindible que a 50 metros de profundidad la temperatura sea de 26 grados, pero ayuda muchísimo el que sea así. Bueno, en este caso, en esta zona donde está ahora mismo esta perturbación que se puede transformar en ciclón tropical, el mar está, como estáis viendo aquí, a 26 grados, la temperatura del mar o del Océano Índico a 26 grados, llega incluso hasta los 125 metros de profundidad, como estáis viendo aquí, 125 metros de profundidad por los colores que tenemos, y está aquí, luego es decir que tiene una temperatura más que de sobra caliente para que se forme el ciclón tropical, teniendo en cuenta esta condición. Pasamos al segundo factor, o a la segunda condición, es la ubicación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que un ciclón tropical no se puede formar entre la latitud 5 grados norte y la latitud 5 grados sur. Es decir, si yo ahora mismo os lo marco, podemos decir que ahora mismo entre estas zonas, más o menos, entre esta zona que yo os marco aquí, no se puede formar un ciclón tropical. ¿Por qué? Pues no se puede formar un ciclón tropical porque estamos en la zona del Ecuador. ¿Y qué ocurre en la zona del Ecuador? Pues que el efecto Coriolis prácticamente es inexistente. Es un efecto que hace girar las cosas alrededor de un centro en común, y ese efecto Coriolis, a partir de los 5 grados hacia el norte o los 5 grados hacia el sur, es lo que hace posible que esa perturbación o esas tormentas que puede haber a lo mejor en esa zona empiecen a girar alrededor de un centro común y formen esa circulación cerrada tan necesaria para la formación de los ciclones tropicales.
Recordad que esto está en la teoría, y de hecho esto en realidad es así, y veréis que prácticamente no se forman ciclones tropicales entre 5 grados norte y 5 grados sur, es decir, no se forman. Pero, como ya sabéis, siempre toda regla tiene una excepción, y por ejemplo aquí tenemos un caso de lo que ocurrió en una ocasión, en el 2001, en la que el tifón Bamei sí que se formó, en este caso, un ciclón a 1,4 grados de latitud norte, es decir, prácticamente en el Ecuador. Claro, aquí no fue el efecto Coriolis el que produjo en este caso el giro alrededor, o esa circulación cerrada de esas nubes alrededor de un centro común. Fueron los vientos que vinieron de la zona del mar meridional, del mar de China, y por otra parte por la configuración geográfica la que hizo posible que se produjera esa circulación cerrada. Es decir, aquí el efecto Coriolis, que lo genera la rotación de la Tierra, en realidad quien lo produjeron fueron los vientos y la configuración geográfica que había en ese momento en particular. Fue un caso muy excepcional, pero bueno, que ilustra claramente de cómo a veces a lo mejor sí que se puede formar algún tipo de ciclón en esas latitudes, pero ya os digo que es totalmente o muy improbable. Luego, por lo tanto, aquí tenemos que la Inves 92A está ahora mismo situada a 10 grados norte. Luego, por lo tanto, el efecto Coriolis sí que va a hacer posible que haga ese giro o esa circulación cerrada de toda esa perturbación que ahora mismo está en esa zona. Tercera condición. Mirad, la tercera condición, vamos a ponerlo aquí en el radar para que vosotros lo veáis, es esta. La tercera condición es que tiene que haber algún tipo de perturbación preexistente que genere con giros una convergencia a bajo nivel en la troposfera y que realmente produzca que esas nubes o tormentas que hay en esa zona se vayan poco a poco organizando y lleguen a formar esa circulación cerrada. Aquí veis que perfectamente, fijaros la cantidad ahora mismo de tormentas que ya se están generando alrededor, o en parte es esa Inves 92A la que realmente está formando toda esta nubosidad y al mismo tiempo todas esas tormentas que, como veis, están en toda esta zona ahora mismo del suroeste de la India. Luego, por lo tanto, aquí se da perfectamente el tercer factor. El otro día hicimos un vídeo, si recordáis, acerca de cuál era la situación en el Caribe. Dijimos que al sur de Cuba era una situación muy propicia para la formación en ese momento de ciclones, pero sin embargo no se daba este factor, no se daban las perturbaciones preexistentes que tiene que haber para que se forme un ciclón. Luego, por lo tanto, no se podría formar debido, por ejemplo, a esta falta o a esta condición que no tenía. Luego, por lo tanto, esto es fundamental. Recordad que la mayoría de los ciclones tropicales que se forman, por ejemplo, en el Atlántico, son ciclones que se forman por las ondas tropicales que vienen de África y que luego atraviesan el océano Atlántico. Luego ahí ya tenemos el factor, en este caso podríamos decir incluso que es la cerilla o es el fuego que hace prender la leña, ¿no? Nosotros tenemos las condiciones favorables, pero si no hay una perturbación que es como el fuego que prenda la leña, difícilmente se va a formar el ciclón tropical. Luego tiene que haber algún tipo de perturbación preexistente, algún tipo de tormentas eléctricas, de inestabilidad en esa zona para que realmente se forme el ciclón. Luego, por lo tanto, aquí vemos que se cumple con esa tercera condición también perfectamente. Vamos con la cuarta condición. La cuarta condición sería, como os he dicho anteriormente, que los vientos en las capas altas de la atmósfera, a partir ya de los 1500 metros hasta los 11.500 metros de altitud, que sean inferiores a 20 nudos, o más o menos unos 40 kilómetros para redondear. Es decir, si hay vientos que son superiores a los 20 nudos, difícilmente la tormenta va a conseguir estabilidad, es decir, fácilmente se puede desbaratar, podríamos decir, o diluir. Es decir, que tiene que haber cierta calma en los vientos en las capas altas de la atmósfera. Bueno, vamos a ver cuál es la situación. Lo podríamos ver aquí, si ponemos el mapa de viento y lo ponemos a diferentes altitudes, pues podríamos más o menos hacernos una idea de cuál es la situación. Pero mejor, mirad, lo vamos a ver en esta otra página que nos va a ayudar a entenderlo todavía mucho mejor. Mirad, es esta página. Y observar ahora mismo la Inves, mirad, la Inves está aquí, la Inves 92A está aquí. Fijaros, ahora mismo está en zona, en este caso, zona neutral, línea amarilla, porque los vientos más o menos en esta zona están siendo alrededor de 15, 20, son 20 nudos. Observar que esta perturbación va a girar hacia el este, se va a ir hacia la India. Y observar que en esta zona, como veis, las líneas son verdes porque los vientos son más flojos. Luego, por lo tanto, la condición es favorable.
Luego, todo indica que en los próximos días toda esta parte de la India, como estáis viendo, la costa suroccidental de la India, tendrá una cizalladura del viento muy baja. Luego, por lo tanto, las condiciones en este caso son favorables para la formación del ciclón tropical. Luego ya tenemos, en este caso, como estáis viendo, la cuarta condición que se necesita. Ahora vamos a ver la quinta condición. Y mirad, la quinta condición es la humedad. Tenéis que tener en cuenta que sin humedad no se forma ni una tormenta eléctrica, ni una depresión, no se forma absolutamente nada. Es decir, tiene que haber vapor de agua. Si no hay vapor de agua, difícilmente se puede condensar ese vapor de agua y puede formar una nube. Y luego después la precipitación. Pero ¿hasta qué grado tiene que haber humedad para que se forme un ciclón tropical? Bueno, pues mirad, la humedad relativa del aire tiene que ser entre moderada y alta entre los 3.000 metros y los 6.000 metros, para que realmente sea posible esa formación del ciclón tropical. En este caso, ahora mismo estamos a 2 metros sobre el suelo, tenemos que ir subiendo. Si vamos subiendo, por ejemplo, y nos vamos a los 5.000 metros, que sería más o menos entre 3.000 y 6.000, los 5.000, observar la cantidad de humedad que hay en esa zona. No es moderada, es alta, prácticamente hay un 95% de humedad a 5.000 metros de altitud. Observar toda esta área, claramente os la marco para que vosotros lo podáis ver, observar toda esta área ahora mismo de humedad que hay en toda esta zona, es decir, realmente, claramente es muchísima la humedad que hay. Y si lo podemos poner un poquito más arriba ya cerca de los 6.000 metros, veis también la humedad que hay, y si lo ponemos un poquito más abajo, vemos claramente la humedad tan grande que hay. Luego, por lo tanto, aquí también se da la quinta condición necesaria para la formación del ciclón tropical. Vamos con la sexta condición. Mirad, la sexta condición sería que la troposfera, es decir, en la zona donde se vaya a desarrollar este ciclón, que es, ya sabéis, desde la superficie hasta, no sabemos, 10.000, 12.000 metros de altitud, es decir, en esa área, que la troposfera, la atmósfera, sea neutralmente estable o inestable. Es decir, tiene que haber que las diferentes capas de la atmósfera haya una diferencia de temperaturas entre ellas que sea lo suficientemente notable como para que se puedan generar esas tormentas, en este caso de convección, ¿no? Esto lo podemos ver mejor, mirad aquí, ¿no? Es decir, vamos al mapa de aire, y aquí vemos cuáles son las condiciones ahora mismo que se dan en esa zona. Fijaros que, por ejemplo, ahora mismo, en esta zona, donde estamos marcando ya las tormentas que se esperan para los próximos días, miradlas aquí como se ven perfectamente, que van a ser, por cierto, muy numerosas, observar que estas tormentas, daros cuenta que, por ejemplo, la temperatura en superficie ahora mismo sería de unos 25 grados, 26 grados. Y observar que a 5.000 metros de altitud la temperatura es de 2 grados bajo cero, es decir, que hay prácticamente unos 27 grados de diferencia entre la superficie y los 5.000 metros. Bueno, a esto es a lo que llamamos, en este caso, una atmósfera inestable o neutralmente estable, es decir, que sea lo suficientemente contraste de temperaturas entre las zonas altas y las zonas bajas para que el aire, la parcela de aire que asciende hacia las capas altas de la atmósfera se siga desarrollando verticalmente y pueda formar pues esos cumulonimbos que se forman en los ciclones tropicales. Y como veis claramente, pues aquí también se da esa condición. Por lo tanto, resumimos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Bueno, habéis visto claramente, es muy interesante todo lo que creo que os hemos enseñado en este vídeo, porque muestra claramente esas 6 condiciones. Recordad, temperatura del mar en superficie y a 50 metros de profundidad. La ubicación que esté por encima o por debajo de los 5 grados de latitud. En este caso, 5 grados norte en el hemisferio norte, 5 grados sur que esté por debajo en esa latitud. Luego, hemos visto que la perturbación tenga algún tipo de tormenta previa, perturbación preexistente para que se forme esa tormenta. La cizalladura menos de 20 nudos. Y por otra parte, la humedad y que la zona donde se vaya a formar, pues que la atmósfera sea algo inestable también para esa posible formación de ese ciclón tropical. Espero que este vídeo os haya servido, creo que es muy interesante conocer cuáles son esas 6 condiciones fundamentales para la formación de los ciclones tropicales,
y por supuesto nos servirá para ir analizando todos los futuros posibles ciclones tropicales que se presenten durante esta temporada del 2021 y así sepamos en este caso evaluar si realmente se dan las condiciones necesarias o no para la formación en una zona determinada de un ciclón tropical. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.